Buenos días, licenciado y compañeros. Hoy hablaremos acerca de un tema de gran interés y de suma importancia, el electromagnetismo. Como agenda para este video, tendremos primeramente la definición del electromagnetismo. Como segundo punto, ¿para qué sirve? En tercero, tenemos las aplicaciones prácticas, que es la ley de inducción. Y como cuarto punto, la síntesis electromagnética y relevancia actual. Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables como la fuerza y la materia. Cuando se separan, el hombre deja de existir. Nikola Tesla. Para entender acerca de este tema, primero tendremos una definición. El electromagnetismo es una rama de la física que estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo. Fueron científicos como Hans Christian Ørsted y Michael Faraday quienes descubrieron que una corriente eléctrica genera un campo magnético y que un campo magnético variable puede producir electricidad. De allí se creó lo que es la inducción electromagnética de Faraday. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético mediante el tiempo y el campo magnético creado por estos cambios. Más tarde, James Clerk Maxwell unificó estos fenómenos en sus ecuaciones de Maxwell, demostrando que la luz, las ondas de radio y los rayos X son formas de ondas electromagnéticas. En resumen, es la fuerza que explica cómo interactúan partículas cargadas y campos invisibles en nuestro universo. ¿Para qué sirve el electromagnetismo? El electromagnetismo tiene un propósito fundamental, el cual es convertir y transmitir la energía. Por ejemplo, tenemos generar electricidad, ya que los generadores en centrales eléctricas usan campos magnéticos y el movimiento para producir la energía. Transmitir información. Las ondas electromagnéticas, como las que conocemos del radio o del Wi-Fi, son las que llevan datos a largas distancias. Además que crean fuerzas útiles, es decir, los motores eléctricos convierten la electricidad en movimiento usando campos magnéticos. Podremos decir que sin el electromagnetismo no tendríamos ni luz en la casa, ni celulares, ni transporte eléctrico, por lo cual esta es la base de la tecnología moderna. Electromagnetismo. Aplicaciones prácticas, ley de la inducción. Una de las aplicaciones más importantes es la inducción electromagnética, descubierta por Faraday. Algunos ejemplos. Transformadores. Suben o bajan el voltaje de la electricidad para que llegue a nuestras casas sin pérdidas. Cocinas de inducción. Calientan ollas con campos magnéticos sin necesidad de fuego. Cargadores inalámbricos. Transfieren energía a tu celular sin cables. Incluso las tarjetas de crédito usan bandas magnéticas basadas en estos principios. Es una tecnología que está en todas partes. La relevancia actual. La síntesis electromagnética de Maxwell unificó la electricidad y el magnetismo y la luz en una sola teoría. Hoy esto explica cómo las comunicaciones globales como el Internet, el GPS y el satélite dependen de ondas electromagnéticas, así como la medicina. En las resonancias magnéticas usan campos para ver los cuerpos sin cirugía. Y las energías renovables, como las turbinas eólicas, generan electricidad gracias a la inducción. Además, sin esta teoría no existirían los láseres, las fibras ópticas o las exploraciones espaciales. Esto explica cómo el electromagnetismo sigue siendo clave para el futuro y en día de hoy. Dato interesante. ¿Sabías que alguna vez ustedes se han preguntado cómo es que funcionan las brújulas? Bueno, esto tiene que ver mucho con el campo magnético. La aguja de una brújula es un pequeño imán que se alinea con el campo magnético terrestre, apuntando de norte a sur. Esto es posible porque la Tierra actúa como un imán gigante gracias a su núcleo magnético, que genera un campo magnético que se extiende a lo lejos en el espacio. Este campo nos protege del viento solar y otras partículas dañinas que bombardean constantemente nuestro planeta. Sin él, la vida en la Tierra no sería tal y como la conocemos. Ejercicios teóricos. ¿Qué pasa con una varilla metálica moviéndose perpendicularmente a un campo magnético? Se induce una diferencia de potencial a lo largo de la varilla, generando una corriente si hay un circuito. Esto se explica cuando una varilla metálica se mueve perpendicularmente a un campo magnético, los electrones libres en su interior experimentan una fuerza de Lorentz debido al movimiento en el campo, lo que provoca que se desplacen hacia un extremo de la varilla. Esto genera una separación de cargas. Un extremo se vuelve negativo y el otro positivo, creando así una diferencia de potencial o voltaje inducido. Como segundo ejercicio teórico tenemos, ¿qué pasa con una varilla metálica moviéndose perpendicularmente a un campo magnético? Se induce una fuerza de potencial a lo largo de la varilla, generando una corriente si hay un circuito. Se induce una fuerza electromotriz en sus extremos. Esto quiere decir que primero se aplica la fuerza de Lorentz. Cuando un conductor que transporta corriente se encuentra en un campo magnético, se experimenta una fuerza magnética. De allí también aparece la inducción de la fuerza electromotriz. La fuerza de Lorentz empuja las cargas positivas hacia un extremo de la varilla y las cargas negativas hacia el otro extremo. Esta corriente inducida fluye de un extremo a otro. De allí ejerce lo que es la fuerza opuesta. La corriente que circula por la varilla también experimenta una fuerza magnética debido al campo magnético y que tiene una velocidad límite. A medida que la varilla se mueve, la fuerza magnética que se opone a su movimiento aumenta. Finalmente, la fuerza magnética se iguala a la fuerza que impulsa la varilla y la velocidad de la varilla se estabiliza en un valor constante llamado velocidad límite.
En una cierta molécula orgánica, los núcleos de dos átomos de carbono están separados a distancia de 0,25 nanómetros. ¿Cuál es la magnitud de repulsión eléctrica entre ellos? Para resolver este ejercicio tenemos que calcular una fuerza eléctrica de repulsión entre dos átomos de carbono. Después de analizar el concepto, sabremos que utilizaremos la ley de Coulomb. Gráfico y resolución. Aquí tenemos dos núcleos de dos átomos de carbono separados por 0,25 nanómetros. Dentro de cada núcleo del átomo de carbono tenemos 6 protones. Cada carga representa Q1 y Q2. Es decir, que cada carga eléctrica para un protón es de 1,6 por 10 a la menos 19 potencia coulombs aproximadamente. Es decir, que la carga 1 representa 6 veces su carga, por lo cual Q1 es igual a 6 por 1.6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs, que será igual a la carga del segundo núcleo del átomo de carbono. La fórmula que utilizaremos es la ecuación de la fuerza, la cual se representa F es igual a K por Q1 por Q2 sobre R a la segunda potencia. Tenemos que F representa la fuerza, K es la constante de nuestro ejercicio, que es representada por 9 por 10 a la novena potencia newtons por metros cuadrados sobre coulombs elevado a la segunda potencia. Y R elevado a la segunda potencia es la distancia de nuestro ejercicio. Esto nos dará la magnitud de fuerza de atracción o repulsión entre las dos cargas eléctricas, por lo cual aplicamos la fórmula. Reemplazamos los datos al igual que la distancia que teníamos 0.25 nanómetros, tenemos que transformarla a metros, lo cual nos deja lo que vemos en pantalla. Reemplazando todos los datos de la fórmula, tenemos esto. Aquí podemos cancelar metros con metros y coulombs con coulombs, lo cual nos dejará nuestra medida en newtons. Entonces reemplazando todos los datos, tenemos la respuesta, que es 3317,76 por 10 a la menos 11 potencia. Haciendo aproximaciones decimales para expresarlo correctamente en potencias de 10, tendremos que la fuerza es igual a 3,318 por 10 a la menos 17 newtons. Este será el resultado de nuestro ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio de ejemplo resuelto paso a paso. Aquí está el ejercicio y aquí están los datos. En la solución tenemos el concepto de campo eléctrico, utilizamos el campo eléctrico y las leyes de equilibrio de Newton. En el planteamiento, usamos un gráfico de CL, que es el diagrama de cuerpo libre. Aquí ya graficado el diagrama de cuerpo libre tenemos que la fuerza es igual a la carga en la esfera por el campo eléctrico. Esto se compone en dos ejes, en X y en Y. Esto nos daría igual en los dos 0. En la solución tenemos que fuerza en X es igual a 0. Esto se transforma en fuerza menos tensión de X es igual a 0. Y esto se vuelve a transformar en fuerza menos la tensión de seno por el ángulo θ es igual a 0. Y esto se vuelve a transformar en fuerza menos la tensión de seno por el ángulo θ es igual a 0. Igual en Y. En fuerza de Y es igual a 0. Y esto se transforma en tensión de Y menos el peso, que es igual a 0. Y esto se transforma igual a la tensión de coseno del ángulo θ menos el peso, que es igual a 0. Aquí despejamos T, que la carga del